Hola. Gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado estos días? Pues yo estoy recuperándome de la semana de proyectos, pero bueno, este video es para presentarle un nuevo fanfic, y el creador que me dejó permiso para subirlo es Azmen, y su fanfic se llama Otra vez el discípulo más fuerte de la historia. Y bueno, para terminar, suscríbanse y denle a la campana, comenten y denle like al video. Tanto como el anime Kenichi como este fanfic no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos autores. Otra vez el discípulo más fuerte de la historia. Capítulo 1, un fanfic de Kenichi, el discípulo más poderoso. Qué pena, Saiga, dijo Senzui mientras le arrebataba el detonador. Furinji, Saiga y Senzui habían peleado por el botón de detonación del misil nuclear que Yami había creado. Nijima había logrado hackear el sistema y cerrar la secuencia de lanzamiento, pero Yami siempre tuvo un plan de respaldo. Para ser honesto, si lo detonara aquí, definitivamente arruinaría el sistema de objetivos. Sin mencionar que podría explotar aquí y ahora, se rió Senzui, pero, bueno, yo también estará muerto. Maneras. El detonador había caído justo debajo del misil, donde lucharon por recogerlo. Si Senzui lo presionaba ahora mismo, moriría sin tiempo de escapar. Pero para lograr el objetivo de Yami, el eterno sol poniente, seguiría adelante incluso a costa de su propia vida. Dime, Senzui, escupió Saiga mientras intentaba distraer a Senzui, ¿cómo es que un hombre tan despiadado mata a sus propias camaradas y deja ir a Miu cuando era un bebé? Al ver a Senzui detenerse por un segundo, Saiga corrió hacia adelante para intentar agarrarlo, pero Senzui simplemente escuchó y presionó el botón. Viendo que no podía hacer nada, Saiga saltó tan rápido como pudo, esquivando apenas las llamas. Cuando el misil comenzó a despegar, Senzui emitió una última declaración. Que no podía dañar el rostro de las dos personas que amaba. En los campos de batalla, todos escucharon el lanzamiento del misil. Kusinada se rió y dijo que era su victoria. Cuando Kenichi y los demás vieron que comenzaba a despegar, escucharon que las computadoras comenzaban a emitir un pitido. Error. Error. Secuencia de detonación del misil inestable. Detonación inminente. Oh, mierda. Gritó Nijima, vamos a morir. Kenichi. Gritó Miu. Miu. Gritó Kenichi en respuesta, sabiendo que estos serían sus últimos momentos. Dejaron los honoríficos para dirigirse mutuamente como amantes antes de que sucediera lo inevitable. No. Tengo mucho por qué vivir. Gritó Nijima. Shigure rápidamente se arrojó a Nijima hacia donde estaban Miu y Kenichi, sabiendo que era demasiado tarde para hacer algo. El misil explotó repentinamente frente a ellos. De repente todo pareció ralentizarse para todos ellos. Shigure se paró frente a los tres adolescentes, completamente desnudo, sabiendo que era inútil, pero esperaba darles al menos un segundo de vida para que Miu y Kenichi pudieran tener su momento. Saiga aparentemente apareció junto a ella, actuando también como escudo humano. Por último, el alcalde Furinji Hayato, apareció ante todos para bloquearlo. Sabía que, incluso con todos sus poderes superhumanos, no había nada que pudiera hacer excepto usar su cuerpo como escudo para darle a su nieta un poco más de tiempo. No podía arrojarlos a un lugar seguro, y Nijima probablemente moriría por las altas G, y Kenichi estaba demasiado herido. Si el misil no hubiera detonado prematuramente, entonces tenía confianza en que podría haberlo detenido fácilmente. Él mismo podría haber escapado, pero no valía la pena vivir si todos sus amigos y su nieta murieran. Parece que veremos a nuestra familia, susurró Hayato mientras las llamas se acercaban a ellos. Lo siento, papá, se disculpó Saiga, tal vez no vaya al mismo lugar que ustedes. Está bien, hijo, sonriendo Hayato. No. Técnica secreta de Nijima. Barrera alienígena. Con toda su fuerza de voluntad y poderes especiales, Nijima logró erigir una barrera alrededor de él, Miu y Kenichi. Lo había usado una vez mientras el alcalde Furinji había estado haciendo alarde de su ki en la lucha desesperada de los discípulos para protegerse. La explosión alcanzó a los tres maestros, donde se vieron obligados a ver sus cuerpos incinerados ante sus propios ojos. La explosión continuó, quemando cruelmente y matando a cualquiera que estuviera dentro de su alcance. El grupo de discípulos que luchaban en los bosques murió antes de que pudieran reaccionar. Los propios maestros decidieron dejar que las llamas los consumieran, ya que habían fracasado y no pudieron escapar. No es lo que pensé que sería, pero funciona, sonriendo Kusinada mientras las llamas la envolvían también. Los soldados aliados de Ryozanpaku no pudieron hacer nada más que dejar que la explosión y el fuego los incineraran a todos. ¿Cómo funciona esto?
Gritó Kenichi al ver que la barrera de alguna manera aguantaba. Jejeje, es la técnica definitiva de Niijima, sonriendo Niijima, aunque no estaba muy seguro de cómo estaba haciendo tal cosa. Tampoco estaba seguro de si la barrera los protegía de la radiación del misil. Desafortunadamente, vio que su barrera se rompía y supo que todo había terminado. Kenichi. Miu. Sabiendo que solo tenían unos momentos, se juntaron para darse cuenta de un beso apasionado en los labios antes del final. De repente, apareció un agujero de gusano en donde estaba la grieta de la barrera de Niijima y succionó a los tres adolescentes. ¿Lo que está sucediendo? Gritó Kenichi mientras giraban por el espacio. Todo estaba completamente oscuro, los relámpagos caían a su alrededor. Un viento feroz soplaba sobre todos ellos. No lo sé. Creo que el escudo encontrado con fuego y radiación causó un agujero de gusano. Teorizó Niijima. ¿Cómo funciona eso? Gritó Kenichi. Tómense de las manos y juntos. Gritó Miu mientras lograba agarrar la mano de Kenichi antes de lanzarle un gancho a Niijima, acercándolo. Miu, tu ropa. Gritó Kenichi, simplemente notando que algo andaba mal. Estaba completamente desnudo mientras giraban por este espacio. Niijima también estaba desnuda, al igual que Miu, dejando al descubierto sus pechos y sus alegres pezones rosados. Kia. No hay mires. Gritó Miu avergonzada, pero no la soltó. Era demasiado importante que se mantuvieran unidos. Aunque estaba agradecida por todo este giro, no pudo ver otras partes privadas. Pero pudo ver bien la virilidad de Kenichi y se sonrojó. Mientras todos giraban en el espacio lleno de oscuridad, vientos e iluminación, sintieron que algo los separaba. Intentaron con todas sus fuerzas mantener las manos unidas, pero fue inútil. Podían sentir como si una fuerza de la naturaleza los estuviera separando a todos. Kenichi. Gritó Miu por última vez. Miu. Te prometo que te encontraré. Siempre estaré contigo. Yo, te amo. Lamento no haber sido lo suficientemente fuerte para protegerte. Siempre te amaré. Gritó Kenichi. Sé que lo harás. Yo también te encontraré. Siempre te amaré. Sonrió Miu antes de que Kenichi y Niijima se vieran obligados a dejarla ir. Ella desapareció en un destello de luz. Niijima, espera. Gritó Kenichi al sentir que el agarre de Niijima comenzaba a fallar. Todavía tengo mucho por hacer. Gimió Niijima, pero parece que se nos acabó el tiempo. Me aseguraré de encontrarlos de alguna manera. Ustedes son vitales en parte del camino para mis ambiciones. Con esa última declaración, Niijima y Kenichi se separaron antes de desaparecer en un destello de luz, dejando a Kenichi solo. Todos, gritó Kenichi, lo siento. No quiero estar solo. Entonces, hubo un destello de luz cuando el cuerpo de Kenichi desapareció del vacío. Todos. Kenichi de repente se sentó en su cama, completamente empapado de sudor. Parpadeó mientras intentaba descubrir qué estaba pasando. Su cuerpo se sentía débil, sus piernas no llegaban al borde de las sábanas. Parpadeó mientras miraba las manos para descubrir que estaban suaves. Kenichi arrojó la manta a un lado para ver su cuerpo que sus maestros tomaron con tanto cuidado para construir su cuerpo lleno de músculos rosados, desaparecido. Se dio cuenta de que afuera de su ventana estaba oscuro, lo que significaba que ya era de noche. Miró a su alrededor y notó que no estaba en su futón en Ryozanpaku, sino en su cama en casa. Y no había tantos manuales a su alrededor. Kenichi se tocó la cara y se pellizcó para ver si esto era real. ¿Qué diablos está pasando? Gritó Kenichi, notando su voz también mucho más alta. Hijo, ¿qué pasó? ¿Es un monstruo? Tengo a Maximilian conmigo. El padre de Kenichi, Mototsuga Shiriyama, irrumpió por la puerta, apuntando con su escopeta por toda la habitación, buscando la amenaza. Era un hombre alto de mediana edad con cabello corto de color azul oscuro y una figura bastante delgada. Querido, no agites tu escopeta así. La madre de Kenichi, Saori Shiriyama, entró en la habitación y golpeó a su marido en la cabeza con un periódico. Era una mujer bastante alta y atractiva con cabello castaño lacio, piel clara, figura curvilínea y busto considerable. Su cabello estaba peinado como Kenichi siempre la vio. Era 5 años menor que su marido, pero todavía lo amaba mucho. Incluso a su edad, parecía más joven de lo que parecía. Oni-chan, ¿estás bien? Onoka Shirahama, la hermana pequeña de Kenichi, apareció frotándose los ojos ya que el grito de Kenichi la había despertado. Había heredado el cabello de su madre, al igual que Kenichi, y podía considerarse muy linda para su edad. Kenichi notó que todos parecían más jóvenes de lo que los recordaba la última vez. Especialmente Onaka. Hijo. ¿Estás bien?
Kenichi parpadeó mientras salía de su trance para ver a su padre y a su madre mirándolo con preocupación. Solo una pesadilla, respondió Kenichi, sacudiendo la cabeza antes y tratando de agarrar su teléfono celular que normalmente dejaba a su lado. No estaba allí. Papá, pregunta rara, ¿pero cuál es la fecha de hoy? ¿Por qué, hijo? Es el 22 de septiembre de 1992. ¿Qué pregunta más divertida? Kenichi parpadeó un par de veces antes de desmayarse en su cama. Cuando su vista se desmayó, dentro de su mente, gritó. ¿Qué está pasando? Kenichi, es hora de despertar. Es hora de ir a la escuela. Kenichi abrió lentamente los ojos para ver a su madre sacudiéndolo para despertarlo. Se levantó y corrió hacia el baño y se miró al espejo. Lo que imaginaba no era mentira. En realidad, tenía otra vez 7 años. ¿Eso significa que todo lo que pasó antes fue solo un sueño? Pensó Kenichi. Ciertamente era algo fuera de este mundo tener artistas marciales que podían derribar puertas de acero con sus puños. Mientras se cepillaba los dientes rápidamente y se preparaba para ir a la escuela, vio el pinyin yang que siempre guardaba. ¡No! Me niego a creer que todo eso fue solo un sueño. No sé cuándo ni cómo, pero te encontraré de nuevo, Miu, declaró Kenichi antes de dirigirse a la escuela primaria. Por supuesto, todos los temas le resultaron algo fácil, lo que reforzó la idea de que realmente había viajado en el tiempo de alguna manera. Como estaba en segundo grado, dejó que su mente divagara un poco para planificar qué hacer. Definitivamente ponte en forma, reflexionó Kenichi, incluso con la ayuda de los maestros para reconstruir mi cuerpo, tuvieron que lidiar con un cuerpo débil en primer lugar. Tal vez si tuviera una mejor base con la que trabajar, entonces podría conseguirlo. Ser más fuerte y proteger a Miu, en lugar de estar siempre protegido, pero ¿cómo hacer para no cometer errores? Tal vez un trote todos los días ayude. Shiriyama. Gritó el maestro, sacando a Kenichi de sus pensamientos, te agradezco que no hayas soñado despierto. No estás haciendo tan bien en matemáticas como para poder simplemente soñar despierto. Como castigo, ven y resuelve este problema. Kenichi echó un vistazo al problema, que era 60, 34, 21, 8. Se acercó al pizarrón, lo calculó mentalmente y rápidamente escribió la respuesta 194. HMPH. Suposición afortunada. Muestra tu trabajo, exigió el maestro, incapaz de creer que Kenichi supiera la respuesta. Cuando Kenichi mostró su trabajo correctamente, el maestro se detuvo por un segundo para mirar a Kenichi. Correcto, supongo que has estado estudiando. Kenichi suspiró y volvió a su periódico, tratando de planificar cómo haría esto. Las clases transcurrieron rápido y todo fue básicamente un repaso para Kenichi. Quizás también me vaya mejor en la escuela, dijo Kenichi mientras se recostaba en su silla durante el almuerzo, pero al final, todavía tengo que ir a la escuela secundaria Koryo, incluso si me aceptan en una mejor. Para reunirme con Miu y los demás, y desafortunadamente, también con Aro Neijima, mi mejor barra horrible amigo, necesito ir a Ryozanpaku lo antes posible. Cuando terminó la escuela, Kenichi logró rogarle a su madre que lo llevaría a Ryozanpaku. Kenichi, cariño, ¿por qué necesitas ir a este lugar? Preguntó Saori mientras tomaba sus manos, junto con Onoka. Es importante, dijo Kenichi mientras la conducía, casi corriendo hacia allí. Quería verlos a todos de nuevo. Sin embargo, cuando doblando la esquina, su corazón dio un vuelco. Porque no existía el Ryozanpaku. Era solo un terreno vacío. Kenichi, ¿por qué me trajiste aquí? Preguntó Saori. Lo siento mamá, dijo Kenichi con una sonrisa falsa, supongo que tomó el camino equivocado. Esa noche, Kenichi lloró en su cama, esperando que todos esos recuerdos que no tenía eran falsos. Después de que terminó de llorar, pronto tomó la decisión de entrenar su cuerpo para el futuro próximo. Lo juro, me haré más fuerte, declaró Kenichi mientras miraba las estrellas, podré protegerte, Miu. Haré que mi cuerpo sea más fuerte antes de unirme a Ryozanpaku nuevamente. Sé que es así. No es falso. Solo sé que estás ahí fuera, Miu. Pronto, los meses pasaron mientras Kenichi entrenaba en su habitación en secreto. Descubrió que desde que aprendió Ki no Shouka, o más bien retener el Ki, cuando luchó contra Kajima, aún conservaba cómo usarlo, aunque su Ki era muy débil, ya que todavía estaba en su etapa infantil. Cuerpo débil. Todas sus funciones mentales y memoria muscular todavía estaban allí, solo que su cuerpo no podía soportarlas. Tengo que tener cuidado al intentar dominar mi ki, gruñó Kenichi mientras comenzaba a hacer flexiones. En la clase de manualidades en su escuela primaria, pudo hacer algunas pesas improvisadas.
Si un maestro de artes marciales perdido, o incluso Yami, encuentra un niño que puede utilizar ki que supuestamente solo los grandes maestros pueden hacer, podrían secuestrarme y obligarlo a ser su discípulo. Tengo que encontrar un lugar privado. Pronto. Muy pronto, Kenichi ingresó al tercer grado con distintos honores en sus calificaciones. Sus padres estaban tan orgullosos de él que aumentaron su asignación, permitiéndoles comprar más equipo de ejercicio. Sin mencionar que ahora parecía ser un poco más popular en la escuela. Su padre le había dado un sermón sobre lo orgulloso que estaba de él y cómo su futuro parecía brillante. Solo gracias a su madre la conferencia se vio interrumpida. Sin embargo, se mantuvo callado e hizo todo lo posible por no llamar la atención. Un día, mientras regaba las plantas, se enteró de la transferencia de un nuevo estudiante. ¿Escuchaste? El nuevo estudiante es raro. Sí, tiene orejas puntiagudas y una antena de aspecto extraño en la cabeza. Parece un extraterrestre. Kenichi hizo una pausa ante esto. ¿Podría ser Nijima? Pero eso no puede ser. No lo conocí hasta la secundaria. De repente, vio una sombra cerniéndose sobre él. Reaccionando rápidamente, Kenichi saltó justo un tiempo para escuchar un pisotón, seguido por la sombra golpeando su pecho con su mano izquierda. Luego adelantó su mano izquierda, haciendo un bucle en el aire antes de extender su mano hacia adelante. Shinpaku. El silencio se hizo entre los dos niños, junto con pequeños animales chojujiga de una rana, un mono y un conejito arrastrando puntos detrás de ellos. Kenichi pudo levantar lentamente la vista para ver a Nijima, de 8 años, posando en el saludo Shinpaku que había inventado cuando todavía tenían 17 años. ¿Nijima? Preguntó Kenichi con incredulidad. Oye, Kenichi, sonriendo Nijima antes de reírse, ¿listo para unirte al grupo Shinpaku y llevar a nuevas alturas? Kenichi instintivamente le dio un puñetazo en el estómago, provocando que Nijima gimiera de dolor. Oh, lo siento. Se disculpó Kenichi, eso fue instintivo, tratar de ver si esto era real. Supongo que debería alegrarme de que no estés nuevamente a plena potencia, gimió Nijima, aunque parece que has estado haciendo ejercicio. Sí, pensé que sería mejor empezar ahora, dijo Kenichi, cuando volvió. 22 de septiembre de 1992. Tú. Lo mismo. He estado entrenando desde entonces, pero no tengo un lugar para entrenar en privado. Me temo que desde que aprendí Kino Shouka, cualquier clase magistral aleatoria de artes marciales que pase mientras estoy entrenando, me tomarán como suyo sin darme la oportunidad de decir que no. Especialmente Yami. Jejeje, por eso me tienes. Sígueme. Nijima se dio la vuelta para salir de la escuela, solo para ser detenido por Kenichi. Después de la escuela, siseó Kenichi, nos vamos ahora, nos meteremos en problemas. ¿Qué? ¿Eres un genio, o pensaste que no lo sabía? Estás usando tus conocimientos para quedar bien. Nijima se rió, no les importará si 2 de los estudiantes más brillantes se tomarán un día libre. Todavía no te dejaré abandonar la escuela, ni me obligarás. Luego, la escuela pudo ver a uno de los estudiantes más inteligentes de la clase arrastrando al estudiante transferido a clase. ¿A dónde vamos? Resopló Kenichi mientras Nijima lo arrastraba por algunos callejones y agujeros que parecían haber sido construidos sospechosamente recientemente. Tan pronto como terminó el día escolar, Nijima logró arrastrar a Kenichi con él. ¿Qué? ¿No pensaste que simplemente estaba siendo un estudiante inteligente cuando regresaba? Nijima se rió antes de tirar de una palanca oculta para revelar una pared que se abría y revelaba un corredor. Enarcando una ceja, Kenichi siguió a Nijima, quien cerró la puerta detrás de ellos y caminó hacia adelante para ver un gimnasio completamente equipado, junto con paredes revestidas de acero. ¿Cómo? Preguntó un Kenichi estupefacto. ¿Qué? Usé mis conocimientos del futuro e invertí en algunas buenas acciones, hice algunas apuestas que sabía que ganaría y, de repente, tengo una buena cantidad de fondos para la alianza Shinpaku. ¿Quieres decir que apostaste? ¿De qué otra manera obtendría los fondos? No te preocupes, era perfectamente legal, bajo el nombre de mi padre. Esta base es solo temporal hasta que podamos recuperar la base de Kisara, pero es perfecta para que entrenes sin llamar la atención. Kenichi tenía sentimientos encontrados sobre esto, pero tuvo que admitir que su malvado amigo planteó un buen punto. Podría conseguir un mejor entrenamiento aquí sin preocupaciones. Mientras navegaba por la habitación, encontró libros escritos por el propio Akisame Koetsuji. Los hojeó y descubrió que tenían explicaciones detalladas sobre los músculos rosados, pero no exactamente cómo entrenar su cuerpo para crearlos.
Me las arreglé para encontrar algunos de sus escritos, admitió Nijima mientras miraba desde la computadora que había comprado y modificado con sus fondos. Pensé que te gustarían. Me ayudará a construir una base, respondió Kenichi antes de dirigirse a la cinta y comenzar a trotar después de colocar varias pesas alrededor de su cuerpo antes de poner la cinta a la velocidad más alta que podía manejar por ahora. Kenichi finalmente podría esforzarse sin preocuparse de ser detectado, aunque necesitaría invertir en ropa holgada y de manga larga para ocultar sus músculos como lo hizo Tanimoto. ¿Hablando de qué? Oye Nijima-san. La hermana de Natsu murió porque no recibió tratamiento, ¿verdad? ¿Hay alguna forma de localizarlos y empujarlos hacia Ryozanpaku para ver a un médico de verdad? ¿Y qué pasa con Tsutomu Tanaka? Podemos aprovechar esta oportunidad para salvarlo, su esposa y su hijo por nacer, quizás incluso el de Sho. Eso es arriesgado, respondió Nijima, corremos el riesgo de alterar la línea de tiempo que conocemos, haciendo que el conocimiento futuro que tenemos sea inútil. ¿Qué pasa contigo? Acusó Kenichi, ya haciendo eso, transfiriéndote a mi escuela, preparando todas estas cosas. ¿Y qué pasa conmigo estás? Si tú lo lograste, entonces ella probablemente también lo logró. Deberíamos dirigirnos a Ryozanpaku para ver si está allí. Sé que debería serlo. Fui la última vez, pero no hubo nada, tal vez fui demasiado temprano cuando aún no llegaron. Vaya, dijo Nijima, poniendo sus manos hacia adelante, manteniendo a Kenichi en seco mientras intentaba salir corriendo. Lo admito, hice algunos cambios, pero no los suficientes como para justificar un gran cambio en la corriente temporal. Además, tuve allí ahora, ¿quién puede decir que te creerán? Sin mencionar que no eres tan astuto como yo. Miu me creerá. Sí, pero no sé si tus amos lo harán. Podrían descartarlo como solo un sueño. No lo harían. Bien, tal vez no, pero dudo que el anciano te dejara salir con Miu, cuando no cumpliste tu promesa. Kenichi se congeló por un momento antes de mirar a Nijima, golpe bajo, y... Bien, pero te detuvo, despidió Nijima, pero lo más importante es que atraerás atención no deseada. Si Yami descubre que Ryozanpaku tomó otro discípulo, entonces los eventos podrían desarrollarse incluso antes. Equipo Shinpaku, no podemos prepararnos tan rápido. Nuestros luchadores principales no tienen la edad suficiente. Tú no tienes la edad suficiente y podrían secuestrarte. Me alegra que no lo hayas encontrado la primera vez. Kenichi continuó mirándolo ya Nijima antes de suspirar, caminando hacia el saco de boxeo antes de descargar sus frustraciones con él. Nijima secó el sudor que ni siquiera notó que le corría por la cabeza antes de tomar una toalla para secarlo. Las siguientes horas pasaron con Kenichi pateando la bolsa tan fuerte como podía mientras Nijima intentaba establecer su puesto. Extrañaba tener su vida, pero en ese momento aún no se habían inventado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Preguntó Kenichi después de que se cansó de golpear el saco de boxeo y comenzó a hacer algunas flexiones. Bueno, he estado pensando un poco en el caso de Tanimoto, respondió Nijima. Si hacemos esto bien, podemos empujar a tus dos maestros hacia Tanimoto y su hermana. Aunque tendremos que hacerlo con cuidado, y podemos. No se ve. Ya ha sido adoptado, y por lo que recuerdo, su hermana murió cuando él tenía 9 años, lo que significa que tenemos al menos un año, por lo que Ryozanpaku debería estar despierto para entonces. En cuanto al caso de Tsutomu, no tengo un plan para eso. Él era 3 años mayor que nosotros, por lo que debería tener 11. Mucho tiempo para planificar y resolverlo, ya que creo que se casó a la fuerza. A los 18. Pero Kenichi, aunque nos han dado otra oportunidad, no podemos arreglar todo y salvar a todos. Gruñendo en respuesta que al menos podía hacer algo, los dos guardaron silencio durante la siguiente hora. Dejaron su base secreta y regresaron a la casa de Kenichi. Nijima ya le había dicho a su madre que llegaría tarde a casa. El humor de Kenichi todavía era miserable. ¿Qué sentido tenía poder viajar en el tiempo si no podía salvar a todos? Estaba caminando cuando Kenichi notó que alguien estaba apoyado en la puerta que conducía a su casa. Era una niña de 8 años, cabello rubio y ojos azules. Miu. Jadeó Kenichi cuando vio a la chica. La chica se giró hacia Kenichi, permitiéndoles ver su rostro. De hecho, era Miu Furingia quien conocían. Kenichi, dijo Miu lentamente antes de comenzar a correr hacia él. Miu. Gritó Kenichi, corriendo hacia ella ahora. Kenichi. Miu. Los dos chocaron el uno contra el otro y se abrazaron fuertemente.
Tenían lágrimas en los ojos mientras se abrazaban, sin querer dejar ir al otro. ¿Regresaste con nosotros?, susurró Kenichi mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¿Realmente estás aquí? Tenía tanto miedo de que no me recordaras. Fui a donde estaba Ryo-Zanpaku cuando regresó a 1992 solo para encontrar un pedazo de tierra vacío. Perdón, me tomó tanto tiempo, respondió Miu, sin dejar ir a Kenichi. Cuando desperté, todavía estaba viajando por el mundo con mi abuelo. Hace poco que nos instalamos. El abuelo no compró el terreno hasta 1993. ¿Sabe él?, preguntó Niijima, uniéndose a la conversación. Miu sacudió la cabeza. No se lo dije. No sabía si era un sueño o no. Tampoco se lo dije a ninguno de los otros maestros. Bien, entonces esto todavía se puede salvar, declaró Niijima. ¿Por qué no hacérselo saber ahora?, preguntó Miu. Podrían ayudarnos. Podrían usar el tiempo extra para entrenarnos a Kenichi y a mí. Si hacemos eso, corremos el riesgo de alterar la línea de tiempo que conocemos, dijo Niijima en voz baja, lo que significa que todo el conocimiento futuro será inútil. ¿Puedes asegurarte de que mientras entrenas, Yami no usará este conocimiento? ¿Ryo-Zanpaku tiene un discípulo oficial para acelerar sus aviones? Podríamos hacerlo en secreto, respondió Miu. Miu, lamento decirlo, pero Ryo-Zanpaku no está precisamente bien financiado. He oído hablar de todas esas veces que casi tuviste que declararte en bancarrota. Yami tiene dinero. Pueden espiarte fácilmente, y tarde o temprano, será revelado, suspiró Niijima. A mí tampoco me gusta, pero Niijima tiene razón, susurró Kenichi. Afortunadamente, al menos puedo entrenar en privado. Niijima logró hacerme un pequeño gimnasio con los fondos que consiguió. ¿Dinero? Jadeó Miu, sus ojos brillando hacia eso. Niijima y Kenichi se palmearon la cara, olvidándose del hecho de que aunque era un poco pobre, ella siempre intentaba ahorrar o ganar dinero para Ryo-Zanpaku, adquiriendo un sentido del dinero, por así decirlo. ¿Puedes conectarnos con algo?, preguntó Miu, algo que ayude a que Ryo-Zanpaku funcione sin problemas y sin posibilidad de quiebra. Tal vez, sonriendo Niijima, pero antes de que pudiera decir algo, Kenichi lo detuvo. Si se trata de algún tipo de plan malvado, entonces de ninguna manera, miró Kenichi. Conozco esa sonrisa. TCH, está bien, se burló Niijima, supongo que tengo algunos. Ustedes también podrían realizar ese programa que les dije una vez. Enseñar a algunos niños a pelear durante una semana. Hacerlo 2 veces al año o algo así. Creo que de algunos más adelante. ¿Te puedes quedar a cenar?, preguntó Kenichi. Miu negó con la cabeza. Me escapé aquí. Tengo que regresar, de lo contrario, podría despertar sospechas. Poco a poco, la pareja se soltó. Prometo que te volveré a ver pronto, susurró Miu. Recuerdo que el abuelo me llevó al extranjero unas cuantas veces más. No creo que pueda ocultar el hecho de que ahora puedo controlar mi Dou-Ki, junto con él. Con el hecho de que ahora tengo algo de Silat Supremo mezclado con mis movimientos. Solo haz lo mejor que puedas, dijo Kenichi antes de darle un beso en la frente. Estaré esperando que regreses. Miu se acercó con la cabeza antes de darle a Kenichi un beso en la mejilla antes de correr de regreso a casa. ¿Estás preparado?, preguntó Niijima. Me aseguraré de que el eterno sol poniente no suceda esta vez, dijo Kenichi con confianza. Hay mucho trabajo por hacer. Niijima, necesitaré tu ayuda con parte de mi entrenamiento. Por supuesto, añadiendo Niijima antes de agregar mentalmente. Eres mi pieza más valiosa para conquistar este mundo. Niijima, puedo leer tu cara. ¿Estás pensando en el mundo otra vez?, susurró Kenichi antes de cerrar la puerta de golpe. Un año pasó en un instante para ellos. Miu pudo venir a visitar su base secreta y entrenó con Kenichi para asegurarse de que no se oxidara por la falta de lucha. Kenichi intentaba activamente evitar ganarse la reputación de ser fuerte, ya que no quería luchar contra los delincuentes. Niijima compró un plan para que Kenichi volviera a ser molestado en la escuela secundaria, pero tanto Miu como Kenichi vetaron ese plan. Kenichi no tenía ningún interés en ser golpeado de nuevo, y Miu dijo que siempre existía la posibilidad de que Kenichi se viera obligado a revelar su verdadera fuerza. Al final, Kenichi simplemente huiría. Fue lo suficientemente rápido. Hola Niijima, dijo Kenichi un día mientras construía su Seikuken para luchar contra los ataques de Miu. Hasta ahora, la mayor no parecía haber dado cuenta de que Miu podía controlar su Dou-Ki, pero Miu tenía la clara sensación de que lo sabía, pero simplemente no decía nada. Mientras esperamos el momento de atacar, ¿quieres que te enseñe un poco a pelear? Niijima, que llevaba algunas cajas, las dejó caer en estado de shock. ¡Diablos, no!
Chilló Niijima, soy la última persona en entrar en batalla. No quiero ser un objetivo. Sin embargo, Kenichi tiene razón, dijo Miu mientras lanzaba una ráfaga de golpes antes de lograr romper el Seikuken con una patada en el momento oportuno, sin entrenamiento formal, por alguna razón, eres capaz de correr tan rápido como la mayoría de las personas en el grupo de discípulos. Solo piensa en al menos recibir algunas lecciones de defensa personal. Niijima lo pensó un poco antes de decirles que no le importaría un poco, pero de ninguna manera iba a pelear. Era un pensador, un planificador y un líder, no un luchador. ¿Terminaste el plan para la hermana de Natsu? Preguntó Kenichi mientras esquivaba la patada bloqueada de Miu y contraatacaba con una patada propia. Sí. En este momento, Tanimoto debería recibir un pequeño correo que le dice que busque cierto médico milagroso, respondió Niijima, debería llevarla a ver a Koetsuji. Me aseguré de que esté en su oficina hoy, comentó Miu, podrá ver a su hermana pequeña y tal vez darle tratamiento antes de que sea demasiado tarde. Correcto, y con este favor, la corporación Tanimoto quedará bajo mi hechizo. Pensó Niijima mientras comenzaba a verificar algunas de sus fuentes. Finalmente se anunció que la UDA se lanzaría el próximo año, y no podía esperar para tener una en sus manos. Le haría la vida más fácil, poder organizar la información sin tener que revolver papeles y tenerla consigo. Unas pocas semanas después. Tarareó Niijima, me pregunto cómo afectará esto a Tanimoto. Natsu había llevado a su hermana pequeña Kaede a ver a otro médico en lugar de a Koetsuji, ya que no confiaba en él. Pero el veredicto fue el mismo. La salud de Kaede se había ido deteriorando. Afortunadamente, Natsu la había llevado a otro médico de renombre mundial que prometió cuidar a Kaede hasta que recuperara la salud. Antes de que Natsu pudiera contarle a su padrastro sobre la traición de su nueva madre, murió por causas desconocidas. Debido a que la madre ni siquiera había tratado a Kaede y había falsificado documentos, ella era la principal sospechosa y se la llevaron. Niijima investigó un poco más y descubrió que la mujer era una estafadora sin formación médica. Por supuesto, sus problemas no terminaron ahí. Natsu tuvo que lidiar con empleados que robaban en el conglomerado Tanimoto. Su vida y la de Kaede estaban constantemente amenazadas. Pero por lo que pudo ver, el tiempo siguió siendo el mismo para Natsu. Y Shinsai Ogata salvó a Natsu de un golpe total. A partir de sus fuentes, vio que Natsu todavía hacía lo mismo que en el pasado, ya que su vida se había endurecido por todas las mentiras. Solo el tiempo podría decir qué pasaría con él, ya que su hermana suavizaría su carácter. Los años pasaron a medida que el trío crecía. Miu iba y venía cuando tenía tiempo. Fue solo cuando tenían 3 años que el mayor finalmente sintió que era seguro dejar a Miu en Ryozanpaku cuando él tenía que irse. Todos los maestros de los que Kenichi había aprendido estaban ahora presentes en Ryozanpaku, pero Niijima aún así les advirtió que no se expusieran tan fácilmente. Acababan de comenzar la escuela secundaria, aunque Miu todavía estaba en una escuela diferente a la de ellos. Ella quería desesperadamente unirse a ellos durante el año de secundaria, pero Niijima usó su habilidad especial, el lavado de cerebro de Niijima, para convencer a Miu de que asistiera a una escuela diferente. Arg, desearía no haber escuchado a Niijima. Gritó Miu mientras ayudaba a Kenichi a estirarse un poco. Kenichi estaba agradecido de que Miu estuviera aquí para ayudarlo a asegurarse de que su flexibilidad estuviera a la altura, aunque tenía que admitir que le gustaban los beneficios de que Miu empujara sus senos en desarrollo hacia su espalda. Miu estaba demasiado estresada para darse cuenta de lo que estaba haciendo mientras ayudaba a Kenichi. Son solo 3 años más, dijo Kenichi suavemente, entonces podremos vernos. Ya no tendremos nuestras citas en secreto. Todavía quiero ir a ese café Neko donde sirven Anmitsu contigo alguna vez, dijo un puchero Miu. Lo sé, sonriendo Kenichi mientras se levantaba junto con Miu. Comenzaron a entrenar una vez más, esta vez Miu desató lentamente su Douki más y más. Kenichi estaba usando al Ryusei Seikuken para luchar contra sus feroces ataques. Niijima todavía estaba buscando información y relajándose cuando escuchó que alguien llamaba a la puerta en el pasillo. Todos se congelaron ante este sonido. Niijima, pensé que habías dicho que nadie conocía este lugar. Siseó Kenichi. Nadie debería. Siseó Niijima en respuesta, ¿los siguieron? Yo no, respondió Kenichi. No creo que lo fuera, dijo Miu, aunque es difícil saberlo porque el abuelo puede ser astuto. Tal vez sí solo. Niijima estaba a punto de indicar que estuvieran tranquilos cuando la puerta se abrió y se escuchó el sonido de alguien corriendo rápidamente.
Con un sonido whoosh, frente a todos ellos, estaba Hayato Furiniji, el mayor, mirándolos. ¿Te importaría explicarme de qué se trata todo esto? Preguntó el anciano con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Oh, mierda, pensaron los tres. ¿Otra vez el discípulo más fuerte de la historia? Capítulo 2, un fanfic de Kenichi, el discípulo más poderoso. Abuelo, dijo Miu nerviosamente. Miu, explica, afirmó el anciano en tono serio mientras miraba alrededor de la habitación. El chico extraño que vio de pie estaba congelado en un rincón con un montón de aparatos electrónicos. Parecía que estaba construyendo su propia computadora. En su opinión, bastante talentoso para alguien de su edad. Luego miró alrededor de la habitación y vio que estaba bien equipada. Un completo gimnasio para trabajar todos los músculos posibles del cuerpo humano. Una pequeña nevera y un microondas para snacks, además de una mesa baja y varios asientos tipo almohada. Una habitación bien iluminada, sin ventanas, solo conductos de ventilación y una unidad de aire acondicionado para demostrar que no les faltaba electricidad. Unas cuantas cajas llenas de artículos que no conocía. Una colchoneta estaba justo en el medio, donde Miu y otro chico aparentemente estaban entrenando, y aparentemente Miu no se había contenido. Luego miró al chico en la colchoneta y parpadeó en estado de shock. Aunque el niño estaba haciendo todo lo posible por ocultar su ki, se dio cuenta de que estaba mucho más allá de su edad. ¿Un genio? Reflexionó el anciano, o alguien que finge ser joven. Sin embargo, sus sentidos no le mintieron. Este chico realmente tenía la misma edad que Miu. Hablando de Miu, ¿cuándo obtuvo tal control sobre Douki? Tenía sospechas, pero no se había dado cuenta de que ella había progresado hasta ese punto. Bueno, vaciló Miu. Tratando de pensar en una mentira. No le fue bien bajo presión y especialmente contra su abuelo. Mientras tanto, Kenichi y Niijima se miraron. ¿Qué debemos hacer? Preguntó Kenichi, usando sus señales manuales Shinpaku. Mentira, por supuesto. Respondió Niijima. ¿Contra el anciano? Puede atraparlo fácilmente. No tengo sugerencias. ¿Soborno tal vez? ¿Contra él? ¿Con qué puedes siquiera sobornarlo? ¿Recuerdas las pinturas de Chokuhiga que te obligaron a comprarme? ¿La que costó 200.000 yenes? Es un gran admirador. Me estás tomando el pelo. No. Hercus, su onda de choque del olvido conmigo para olvidar. Solo lo recordé recientemente después de que Miu me clavó una patada en la cabeza y en un libro de texto que lo tenía durante nuestro entrenamiento. La maldad en ti ciertamente está creciendo, Kenichi. Bien, bien, el viaje al lado oscuro va bien. Usa ese poder y ataca. Niijima no pudo terminar las señales con las manos cuando Kenichi, enojado, le disparó su zapato a la cabeza. Estoy esperando, gruñó el anciano. Miu y Kenichi se miraron antes de asentir, decidiendo decir la verdad. Es una historia muy larga, anciano, susurró Kenichi, indicándole que se sentara. Miu rápidamente se sentó a su lado mientras el anciano lentamente seguía su ejemplo, aunque era muy cauteloso. Niijima rápidamente les sirvió té, aunque tomó su refresco alienígena especial y colocó un pergamino a su lado. Entonces cuéntame tu historia, dijo el anciano, notando lo cerca que estaban sentados Miu y Kenichi, y no le gustó mucho. Por otra parte, eran solo niños, de apenas 12 años. Seguramente no significó mucho. Somos del futuro, dentro de 5 años, en el año 2002. Viajamos 10 años atrás desde ese año, hasta 1992. Eso cambió todo. Entonces el eterno sol poniente que Yami planeó tuvo éxito. Preguntó el anciano, retumbando en sus pensamientos mientras terminaban su historia. Niijima proporcionó la versión abreviada mientras Miu y Kenichi llenaron algunos espacios en blanco. Más o menos. Se suponía que la bomba nuclear impactaría en Japón, aclaró Niijima, logré evitar que se lanzara de forma remota. Desafortunadamente, Yami tenía un plan de respaldo y la lanzó manualmente. Sin embargo, detonó prematuramente antes de que alguien pudiera hacer algo. ¿Y ustedes tres viajaron en el tiempo, por el escudo de Niijima-kun? Preguntó el anciano, levantando una ceja ante esto. Difícil de creer, pero eso es todo lo que tenemos, gimió Kenichi. No fue fácil tratar de decirme a mí mismo que el futuro no era algo con lo que simplemente había soñado. Las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos mientras apretaba el puño, lo que provocó que Miu tomara su mano y le acariciara lentamente la espalda para calmarlo. El anciano tuvo que evitar separarlos básicamente. Pudo ver el dolor en los ojos de los tres cuando Kenichi mencionó el dolor de pensar que el futuro era algo que simplemente imaginaban.
Era difícil de creer en el viaje en el tiempo, pero hasta ahora, era la única explicación real de por qué el control de Miu Douki se había disparado. Sin mencionar que notó indicios de pencaxilat en el estilo de lucha de Miu, uno que nunca le había enseñado. Ella trató de ocultarlo, pero él pudo verlo incorporado en sus movimientos. Gruñó cuando supo que Genazad, un hombre al que una vez llamó amigo, había secuestrado a Miu y le había lavado el cerebro. Fue solo gracias a Kenichi y otros que se salvaron de caer en el camino de los Satsujinken. Su único hijo ya lo había hecho, o eso creía. Hablando de su hijo. Entonces, ¿has conocido, o conocerás, a tu padre?, le dijo el anciano con calma a Miu. Sí, afirmó Miu. El anciano reflexionó un momento mientras tomaba un sorbo de su té para ganar algo de tiempo. Durante mucho tiempo, pensó que su único hijo, Saiga Zurinji, se había vuelto loco cuando escuchó rumores de que él había matado a otros. Al principio los descartó como meros rumores, ya que él y su hijo siguieron el camino de Katsujinken. Sin embargo, los rumores comenzaron a extenderse y las dudas comenzaron a florecer en su mente. Cuando finalmente escuchó que se había unido a Yami, se vio obligado a admitir que los rumores podrían tener algo de verdad. El anciano no había visto a su hijo en años después de su boda con Shizua. De repente, durante un día soleado, recibió una carta de su nuera sobre el peligro que se acercaba a la familia y que Saiga estaba cayendo en el camino de Satsujinken. Dejó lo que estaba haciendo y corrió hacia el lugar indicado en la carta. Rompió los límites de velocidad, aunque no estaba seguro si eso se aplicaba a él o solo a los vehículos, atravesó aduanas y fronteras sin registrarse a través de los canales adecuados, y estaba bastante seguro de que podría haber provocado que un automóvil se estrellara contra un edificio cuando se distrajeron y decidieron mirar boquiabiertos a un hombre de más de 2 metros de altura que de alguna manera corría más rápido que su auto. El anciano no se sentía demasiado culpable por eso, ya que el grupo distraído eran en realidad ladrones de bancos que intentaban huir de la policía, empujando su auto al límite, y pasaba corriendo junto a ellos. Sin embargo, cuando llegó, ya era demasiado tarde. Su hijo no estaba a la vista, su nuera muerta y su querida nieta Miu escondida en la nieve. Nunca supo la historia completa, pero supuso que su hijo finalmente había caído en una oscuridad mucho más allá de la salvación. Ahora, finalmente estaba entendiendo la verdadera historia. Que Senzui fue quien estaba detrás de todos los ataques y asesinatos. Que Senzui se había disfrazado de Saiga y había usado su rostro para difundir todos esos rumores. Y que él fue quien mató a Shizua. Sabía que debería haberlo cuestionado, pero estaba demasiado angustiado y ocupado con Miu. Era su propio hijo. No había manera de que cayera tan fácilmente, ni asesinara a su propia esposa. Esta revelación tardaría algún tiempo en similarse en su mente. Es cierto que su hijo estaba afiliado a Yami, pero no demasiado. De hecho, era posible que estuviera actuando como espía del gobierno. «Abuelo, ¿estás bien?», preguntó Miu. «No, estoy mucho mejor que antes», confesó el anciano, «durante demasiado tiempo perdí la fe en mi propio hijo. Ahora finalmente tengo la verdad, finalmente puedo contarte más sobre tu padre sin sentirme avergonzado. He evitado el tema por mucho tiempo, escatimar en los detalles también puede darte más información, considerando que los dos eran mejores amigos». Miu no dijo nada sino que optó por abrazar a su abuelo con fuerza. La mayor nunca había entrado en muchos detalles sobre su padre, solo le había hablado de su madre. «Muy bien, estoy convencido de que Miu está diciendo la verdad», dijo el anciano mientras le daba unas palmaditas en la cabeza a Miu, «sin embargo, no estoy seguro de estar completamente convencido acerca de ustedes dos. Anciano, ¿podría venir por aquí un rato para que podamos hablar en privado?», preguntó Kenichi mientras traía un anmitsu frutal para distraer a Miu. Funcionó cuando ella comenzó a cavar en él mientras el anciano le daba una mirada como si quisiera uno él mismo. «¿Así que qué es lo?», preguntó el anciano mientras estaban lejos de Miu. «Esto puede ser difícil de asimilar, pero en el futuro Miu y yo, éramos». Nijima vio que Kenichi dudaba y decidió arrancarse la culita, por así decirlo. «Los dos estarán saliendo, argumentando que este pasado y el futuro son confusos. En resumen, los dos están saliendo». El anciano guardó silencio por un momento antes de que su ki estallara. Los dos chicos casi quedaron inconscientes si no hubiera sido por el hecho de que ambos habían experimentado antes llamadas de ki de grandes maestros avanzados. Nijima rápidamente levantó su barrera Nijima mientras Kenichi levantaba su ki para protegerse. Fue entonces cuando el anciano se sorprendió al ver que el ki de Kenichi ya estaba en Ki no Shouka, aunque todavía era bastante inestable.
Aún así, el hecho de que Kenichi ya pudiera hacerlo era sorprendente. Abuelo. Estás arruinando mi Anmitsu. Espetó Miu en señal de queja, sin darse cuenta de que varios pájaros caían inconscientes fuera de las ventanas. Lo siento. Se disculpó el anciano, y Miu regresó al mundo de los sueños con su postre, sin siquiera darse cuenta de que el anciano había encendido su ki. El postre que estaba comiendo estaba diseñado para parecerse a su gato, lo que la hacía saborear su comida por más tiempo, entrando en un profundo trance. Sé que es increíble, pero en realidad me permitiste salir con ella, susurró Kenichi, y su padre incluso lo aprueba. Si mi futura contraparte estuvo de acuerdo o no, no importa, espetó el anciano, todavía no he dado permiso, y hasta ahora, no me ha demostrado mucho. Estoy un poco sorprendido por el nivel de ki. Puedes controlar, pero ese es un asunto diferente. Entonces, ¿cómo puedo demostrarte que estoy dispuesto a proteger a Miu? Dijo Kenichi mientras apretaba los dientes. El anciano se acarició la barba un momento antes de dar una sonrisa que asustaría a la mayoría de las clases de nivel maestro. No hace falta decir que a Kenichi ni Hijima no les gustó esa sonrisa. Entrenando conmigo. Declaró el anciano. Kenichi estaba listo para simplemente saltar por una ventana gritando. El anciano logró introducirlos a los tres en Ryozanpaku sin ser detectados y en una cueva familiar en el jardín trasero, donde la entrada estaba debajo de un árbol gigante. Era donde Kenichi había entrenado en completa oscuridad durante 3 días con bolas de hierro colgando del techo. Afortunadamente, Akisame y Kensei estaban en sus respectivas clínicas ese día, Sakaki estaba en sus asuntos de guardaespaldas, Shigure en su caza de espadas y Apachai estaba muy concentrado en alimentar a las hormigas en el jardín. Podemos luchar aquí contigo luchando con toda tu fuerza, afirmó el anciano mientras caminaba más antes de darse la vuelta para enfrentarlos después de que hubieran limpiado las bolas de hierro, enfréntame con todo lo que tengas. Usaré 0,00005% de mi poder. Mierda, realmente guarda rencor. Pensó Kenichi mientras el anciano comenzaba a hacer estallar su ki. Su primer pensamiento fue entrar en pánico y huir. Estuvo a punto de seguir ese impulso y dio un paso atrás antes de recordar su promesa. Que se haría más fuerte para poder proteger a Miu. Su promesa a sí mismo Yasho. Para protegerla de la oscuridad que era Yami. Kenichi respiró hondo antes de dar un paso adelante, adoptando una postura de lucha mientras liberaba todas las restricciones de su ki. Yo también pelearé. Declaró Miu mientras daba un paso adelante, liberando su Douki y vigorizando su espíritu hasta su punto más alto. Entonces tal vez lo aumente al 0,0001%, sonó el anciano mientras veía a los dos levantando el ánimo para entrenar contra él. Kenichi ya estaba reduciendo su zona de Seikuken para formar Ryusui Seikuken. Kenichi, vámonos. Dijo Miu mientras saltaba hacia adelante para golpear alto. Entendido. Respondió Kenichi mientras cargaba hacia adelante para golpear bajo. Furingiben y Kausemi. Mubyoshi. 10 minutos después. Gimió Kenichi mientras se levantaba de una pared. Había bastantes de ellos, todos ellos aproximadamente de su forma. También había algunos con la forma de Miu, pero no tantos como el suyo. Abuelo, ¿realmente tenías que ser tan duro? Gimió Miu mientras se frotaba el hombro, tratando de aliviar el dolor del golpe allí. Iba al 0,0001%, afirmó el anciano, aunque ustedes dos lograron darme un golpe, incluso con los ojos cerrados. Mentiroso, se quejó Kenichi, ibas un poco más alto que eso. Lo sé porque me vi obligado a entrenar contra ti al 0,0001% en el futuro. Eras un poco más fuerte y más rápido. También hemos luchado contigo al 0,0002%, añadió Miu, estabas por debajo de eso, pero apenas. El anciano sudaba y silbaba inocentemente mientras los dos discípulos lograban levantarse una vez más. A decir verdad, se vio obligado a subirlo hasta el 0,00015% con los ojos cerrados. Solo, el 0,00005% de su verdadero poder era suficiente para manejarlos individualmente, aunque estaba seguro de que aún podrían asestar un golpe. Sin embargo, con su trabajo en equipo, lo obligaron a subir más para no recibir un golpe real. No le haría daño, pero ese no era el punto. Los dos le habían dicho que eran discípulos de clase alta antes de todo el asunto, y él definitivamente podía verlo. En este momento, acababan de romper la brecha entre el discípulo de clase media y el discípulo de clase alta.
estarían más arriba en la escalera si no fuera por su edad y músculos actuales, ya que todavía estaban creciendo. Estaba seguro de que cuando llegaran a la escuela secundaria una vez más, estarían rompiendo el límite de la clase experto cerca del final de su primer semestre. Quizás incluso antes. Puedo ver que mi futuro yo te enseñaré algunas de mis técnicas, comentó el anciano a Kenichi. Sí, un poco. Ahora que lo pienso, ¿es este un lugar seguro para practicar mi Ki no Shouka? Realmente no puedo arriesgarme a practicar en nuestra base secreta o en casa, y no es muy estable. Puedo amasar el ki y retenerlo. Un poco, pero todavía no puedo aplicarlo muy bien aunque sé cómo hacerlo. Me di cuenta, dijo el anciano secamente, debería serlo. Está en lo profundo de las cuevas, por lo que nadie debería sentirlo. Sin mencionar que incluso si algún extraño lo hace, simplemente pensarán que es uno de los maestros practicando. Pero por lo que me dijo Nijima, no planeas unirte oficialmente a Ryozanpaku hasta más tarde. No puedo dejarte prestada a esta área si no eres parte del dojo. Abuelo, ¿no puedes simplemente alterar un poco las reglas? Suplicó Miu. Bueno, murmuró el mayor, incapaz de rechazar realmente a su nieta. Si el futuro fuera realmente tan oscuro como decían, entonces necesitarían entrenamiento lo antes posible. Habría preferido enseñarle a Kenichi a una edad más temprana, pero la explicación de Nijima tampoco estaba equivocada. Si empiezas a entrenar con ellos demasiado pronto, Yami podría acelerar sus aviones. Hasta ahora, estaban fuera del radar, pero no podían permitirse el lujo de permanecer fuera de él por mucho tiempo. ¿Qué tal unirte oficialmente a Ryozanpaku en el segundo semestre del tercer año de la escuela secundaria? Ofreció al anciano como alternativa. Si hacemos esto bien, Yami no lo sabrá hasta que Ogata le informe a Yami sobre Ryozanpaku entrenando a un discípulo aproximadamente en la misma línea de tiempo que la última vez. Podría funcionar, murmuró Nijima, quien había puesto su barrera Nijima a máxima potencia mientras entrenaban, pero podría ser mejor si simplemente entrenara aquí en la cueva hasta que llegue oficialmente a la escuela secundaria antes de ir al salón principal. En ese caso, tomaré a Kenichi como mi discípulo personal por el momento. Proclamó el anciano. Mientras Miu estaba feliz por esto, Kenichi tenía sentimientos encontrados. Estaba feliz de recibir entrenamiento del anciano mientras estaba cerca de Miu y se hacía más fuerte, pero eso significaría que ahora los estaría observando mucho más de cerca. De acuerdo con las reglas de citas de Furinji, solo se les permitiría tomarse de la mano y muy pocos abrazos. Ni siquiera se permitía besar en la mejilla. Y la peor parte fue que Kenichi sabía que el entrenamiento del anciano era el peor en comparación con el de todos sus otros maestros. Incluso a Pachai, que no conocía el significado de moderación, era mejor que el suyo. Su cerebro gritaba que huyera, pero su corazón y su alma sabían lo que tenía que hacer. Aceptaría la oferta y se haría más fuerte para proteger a Miu de peligros futuros. El anciano estaba acompañando a Kenichi y Nijima a casa después de dejar a Miu de regreso a casa. Fue durante este tiempo que los dos niños asintieron e hicieron su petición. ¿Qué pasa, Ken-chan? Preguntó el anciano al notar el claro cambio en el aire. Anciano, ¿qué sabes sobre Tsutomu Tanaka? Cuestionó Kenichi. Es un discípulo del Tenchi Musin Ryu. ¿Por qué lo preguntas? Necesitamos que nos ayude a salvarlo a él y a su futura esposa de Ogata y Shinsei. Explica. No mencionaste esto antes. No era tan importante, admitió Nijima, pero Kenichi está decidido a salvarles la vida. Kenichi rápidamente fue a explicar lo que les pasó a Tanaka y al Tenchi Musin Ryu por lo que escuchó. Su esposa, creo que podría ser Mayumi Dou, la hija de Kai Midou. Tanaka y Mayu han estado pasando más tiempo juntos. Ogata y Kai pelearon entre sí en un combate autorizado que ambos aceptaron, explicó Kenichi rápidamente, creo que fue para ver quién era mejor la versión de Kazo en Ukite, golpe contado por encima del hombro, que enseñaste. El resultado fue que Ogata mató a Kai, pero lo que pasó después no está claro. Lo único que Tanaka insinuó fue que Ogata mató a Mayu inmediatamente después, junto con su hija por nacer. El anciano tuvo que respirar profundamente para calmarse. Él personalmente les había enseñado a Ogata y Kai el movimiento y se había arrepentido de haberle enseñado a Ogata. Siguió profundamente el camino de Satsujinken a pesar de sus mejores esfuerzos por disuadirlo. Ogata no era un hombre malvado y era agradable hasta cierto punto fuera del mundo de las artes marciales con su propio sentido moral, pero escucharlo matar a alguien que ni siquiera había podido elegir su camino era preocupante. Tenía la intención de cazarlo ahora, pero sabía que sería inútil.
Intentaría convencer a Kai de que no hiciera nada estúpido o peligroso y trataría de vivir para su única hija ya que su esposa había fallecido, pero al final todo dependía de la elección de Kai. No podía tomar decisiones por un hombre adulto. En cuanto a la muerte de Mayu, llegó a la conclusión de que Mayu atacó a Ogata por rabia después de ver morir a su único padre. Lo más probable es que Ogata se viera obligada a defenderse y la matara, sin saber que había un niño dentro de ella. Tenía la sospecha de que Mayu olvidó que estaba embarazada o que el diagnóstico de que estaba embarazada no se conoció hasta que se realizó la autopsia. Y como incentivo adicional y como gesto de buena voluntad, les daremos esto. Entusiasmada Nijima mientras sacaba el pergamino y se lo daba al anciano. El anciano levantó una ceja y tomó el pergamino y casi lo deja caer cuando vio la etiqueta y el precio en él. Lo abrió lenta y reverentemente, y en su imaginación, el pergamino se iluminaba con cada vuelta del pergamino. Los animales Chojujiga bailaron alrededor de su cabeza en celebración. ¿Cómo supiste? Jadeó el anciano. Es posible que me lo hayas dicho, respondió Kenichi vagamente, no queriendo sufrir la onda de choque del olvido en el corto plazo. El anciano guardó suavemente el dibujo en su túnica, asegurándose de colocar el pergamino en un lugar seguro, marcando ya dónde colocaría este dibujo. Lo habría hecho sin el pergamino, pero tienes mi palabra, afirmó el anciano, haré lo mejor que pueda. Todavía me quedará 1 año y medio, según tu historia. Eso es todo lo que podemos pedir, dijo Kenichi mientras se inclinaba en agradecimiento. El primer año de secundaria pasó rápidamente para el trío. Miu estaba vestida como la primera vez, con el pelo trenzado y gafas. No quería atraer atención no deseada, ya que su corazón pertenecía únicamente a Kenichi. Kenichi vestía mangas largas con propósito para ocultar su constitución, similar a lo que hacía Tanimoto, también conocido como Hermit. En cuanto a Kenichi y Nijima, siguieron obteniendo buenas notas en sus clases. Kenichi decidió estudiar un poco más y obligó a Nijima a aceptarlo. Sin embargo, hubo bastantes matones que intentaron obligar a los dos a hacer su tarea. Su respuesta fue huir muy rápido. Ninguno de ellos quería llamar la atención de las pandillas, especialmente de Ragnarok, o peor aún, de Yomi. Era fácil correr con su velocidad y los muchos pasadizos secretos que Nijima había estado abriendo. Mientras tanto, el imperio de Nijima se expandió rápidamente gracias a sus predicciones. Ya tenía en sus manos varios negocios, incluida la industria de la música, en preparación para su servidor más leal, Ibiki Genin, también conocido como Siegfried. Estoy aburrido, suspiró Kenichi durante su segundo año en la escuela secundaria mientras leía una serie de libros Cómo hacer. Se trataba de asegurarse de cómo sobrevivir a los padres protectores de su cita, pero estaba seguro de que ninguno de ellos había conocido a alguien como el anciano. Además de él, había otro libro de la serie Incase, este trataba sobre cómo convencer a los padres de tu novio/novia para que te acepten. Actualmente estaba en los tejados relajándose mientras leía. Siento que me estoy olvidando de algo importante, reflexionó Kenichi mientras comenzaba a hacer algunos abdominales para ayudar a pasar el tiempo. Su mente vagaba hacia los amigos que haría en el futuro después de Miu y Nijima. El primero fue Takeda, el profesional del boxeo. El techo grababa la pelea que tuvieron en el techo. Pasaron unos segundos mientras un conejito Chojujiga trotaba sobre su cabeza. Kenichi salió de su trance y salió disparado hacia arriba, haciendo que el conejito imaginario se escabullera. No podía creer que se había olvidado de la lesión que incapacitaría a Takeda por un buen tiempo. Si bien no fue tan peligroso para la vida, aún así cambió la vida. Nijima. Gritó Kenichi mientras recorría la escuela para encontrarlo. Varios matones intentaron aprovechar esto para detenerse y confrontarlo, solo para que Kenichi olvidara que estaba ocultando sus habilidades y los pasara. Por suerte, esto solo les hizo pensar que era solo un bastardo resbaladizo. Nijima. Gritó Kenichi una vez más mientras abría la puerta del laboratorio de computación para verlo allí. ¿What? Chilló Nijima en estado de shock cuando casi se le cae el disco duro que estaba pirateando. Takeda. Brazo izquierdo. Podemos salvarlo. Respondió Kenichi rápidamente. Nijima parpadeó antes de hacer que Kenichi se sentara suavemente. Rápidamente le sirvió a Kenichi un poco de té bebé su refresco de marca alienígena. Pasaron unos momentos torpemente mientras los animales imaginarios de Chojujiga se daban a conocer una vez más. Kenichi, no creo que debamos intervenir en esa parte, comenzó Nijima lentamente. ¿Por qué? Gritó Kenichi enojado.
Fue debido a esa pelea contra los delincuentes que lo empujó al Ragnarok, explicó Niijima. Si Takeda no hubiera quedado incapacitado su brazo izquierdo, entonces no nos habría conocido y seguido con su carrera en el boxeo profesional con el mismo viejo entrenador que tenía. No James Shiba sería mucho más débil que antes. No solo eso, sino que se vio obligado a aprender a usar su brazo derecho para atacar, siendo zurdo, y eso también lo ayudó a fortalecerse. Y no se convertiría en uno de los comandantes de Shinpaku. ¿Realmente aplastaría su potencial para volverse más fuerte solo porque quisieras salvar su brazo? Kenichi tuvo que pensar un poco antes de gruñirle a Niijima. ¿Estás tratando de usar tu lavado de cerebro conmigo, no? Di lo que quieras, pero es verdad, ¿no? Preguntó Niijima. Kenichi solo pudo inspirar al recordar su conversación con Takeda en la antigua línea de tiempo. Habían discutido lo que habría pasado si no se hubiera visto obligado a perder el control de su mano izquierda durante su viaje al parque de diversiones. Aunque Takeda había estado enojado inicialmente, le dijo que habría permitido que los eventos se repitieran si tuviera la opción, ya que hizo amigos aún más verdaderos y se volvió mucho más fuerte que si hubiera seguido entrenando con su viejo amigo y el gimnasio. Supongo que es cierto, susurró Kenichi, aquí estaba yo para ahorrarle el dolor. Es por eso que estoy aquí, sonriendo Niijima, para asegurarme de que no hagas nada que arruine el plan. Bien, pero lo llevaremos al Koetsuji Shisho tan pronto como podamos, refunfuñó Kenichi mientras se iba, cerrando la puerta con fuerza. Niijima se relajó en su silla y secó el sudor que se había acumulado en su frente. Para ser justos, se había inventado completamente las razones en el acto, pero aún así eran precisas. No, la verdadera razón por la que Niijima quería que Takeda se lesionara antes de dirigirse a Akisame para curarse y ser entrenado por James Shiba era que Takeda tendría mayores posibilidades de ganar el campeonato mundial de peso welter ligero. Si su empresa Shinpaku lograra financiarlo y patrocinarlo, ganarían una fortuna a cambio de todas sus victorias. Sin mencionar que sería una gran novela para Kenichi escribir sobre un boxeador que se pensaba que había perdido su sueño debido a una lesión paralizante, solo para recuperarse milagrosamente y ganar una pelea por el título de la AM. ¿Y por qué detenerse ahí? Takeda posiblemente podría llevarse todos los campeonatos de peso welter ligero de la FIB, el CMB y la OMB. Y Kenichi dijo que no tenía alma. Le estaba dando a su amigo la oportunidad de escribir una historia potencial para ganar el premio Naoki y cumplir su sueño, ¿no? Es cierto que los profesionales eran principalmente para él. Niijima se rió a carcajadas mientras comenzaba a hacer sus próximas inversiones en el campo deportivo, especialmente el boxeo. Podía imaginárselo ahora, Takeda usando guantes y pantalones de boxeo Shinpaku, junto con Siegfried ganando dinero con su música. Hablando de eso, creo que es hora de recuperar a mi leal sirviente, sonriendo Niijima mientras tomaba un acordeón de viento y se dirigía a un lugar que conocía donde Siegfried vagaba para encontrar inspiración para su música. Entonces, ¿vivirás con nosotros cuando lleguemos a la escuela secundaria? Preguntó Miu mientras lograba enganchar su pierna alrededor del cuello de Kenichi y trataba de arrojarlo al suelo. Ese será el mejor momento, respondió Kenichi mientras lograba evitar que Miu tirara su cara al suelo siguiendo la corriente y escapaba de su muslo en medio del movimiento y aterrizaba sobre sus pies antes de cargar hacia adelante con una postura de Meotoude. Entonces no puedo esperar por ti, sonriendo Miu mientras esquivaba sus golpes y atacaba abajo, usando sus técnicas de silat para atacar bajo, apuntando a sus pies. Kenichi saltó en el aire y usamos sus manos para agarrar el brazo de Miu y la arrojó hacia la pared en el aire, pero ella se recuperó fácilmente antes de cargar hacia adelante una vez más. Tiempo. Gritó Niijima de repente, haciendo que se detuvieran. Estaban en su escondido secreto una vez más entrenando. ¿Ya son las 5? Preguntó Kenichi en estado de shock, a veces el tiempo pasa demasiado rápido. Sí, bueno, he estado ocupado, respondió Niijima. Kenichi y Miu suspiraron mientras comenzaban a hacer un entrenamiento diferente con ladrillos, asegurándose de que su centro de gravedad fuera fuerte, siendo uno el corredor y el otro el lanzador. Los dos cambiarían después de 5 minutos, cada uno llevaría la cuenta de quien aterrizó con éxito en sus ladrillos, mientras que el otro intentaría engañar al corredor con una variación diferente de los ladrillos lanzados, cada ladrillo con diferentes tamaños si fuera necesario. Oye Miu, ¿quieres comer en mi casa esta noche? Preguntó Kenichi cuando se acercaban las 6. Los dos estaban sentados y secándose el sudor. ¿Oh? ¿Invitarla a salir y presentarla a tus padres como una novia potencial? Niijima sonoro cuando de repente apareció detrás de ellos dos.
Miu reaccionó instintivamente e hizo un lanzamiento por encima de la cabeza, agarrando el brazo de Nijima y arrojándolo al suelo. Oh Dios mío, lo siento, esa fue mi reacción natural, se disculpó Miu inmediatamente después de darse cuenta de lo que había hecho. Cierto, olvidé por completo que se supone que nadie debe estar detrás de ti sorprendido, gimió Nijima mientras Kenichi se reía de su mejor barra peor amigo. De todos modos, mis padres me preguntaron por qué nunca traje amigos, explicó Kenichi tan pronto como logró calmarse. Takeda y los demás eran buenos amigos, pero no los conocemos todavía. Y las demás personas lo que conocí en la escuela primaria y secundaria no puede reemplazar lo que comí con los demás. Especialmente tú, Miu. Mi hermana pequeña, Onoka, en realidad está invitando a su amiga a cenar, así que mis padres me pidieron que trajera a alguien también, obviamente, no. Voy a invitar a Nijima, ya que los asustaría. Quiero decir, si estás ocupado, entonces. Me encantaría venir, sonriendo Miu, recordando lo adorable que era Onoka. Y, para ser justos, nunca había conocido a su madre en persona. El padre, ciertamente dejó un impacto cuando un día vino a visitar el dojo. Bueno, entonces ustedes dos diviértanse, saludó Nijima, tengo algunas acciones que necesito revisar. Miu rápidamente usó el teléfono fijo que tenían en su escondite secreto para llamar a Ryo Zanpaku y decirles que saldría a comer con una amiga. Apachai contestó el teléfono con su habitual declaración. Tenemos a su hijo como rehén. Apachai. No puedes contestar el teléfono así. Regañó Miu una vez más, pon al abuelo al teléfono, por favor. Hola. Respondió Apachai antes de llamar al anciano. Miu, ¿pasa algo? Preguntó el anciano con preocupación. No abuelo, no es nada grave, respondió Miu, Kenichi me invitó a cenar con su familia. Su hermana pequeña invitó a su mejor amiga y sus padres piden hacer lo mismo. ¿Te parece bien si voy? El primer instinto del anciano fue decir que no, que iba en contra de la política de citas de Furinji. Tuvo que reprimir esa reacción ya que Miu no iba sola con Kenichi, sino con toda su familia. Sin mencionar que sabía que Miu no tenía muchos amigos, ya que estaba de viaje cuando era joven. Eso la había hecho sentir socialmente incómoda por un tiempo cuando comenzó a asistir a la escuela. Por supuesto, eso fue antes del negocio de los viajes en el tiempo, donde su personalidad dio un giro de 180 grados. Ya no era una marginada, pero tenía algunos amigos en su escuela secundaria con los que hablaban a veces. Sin embargo, Miu no buscaba activamente salir con ellos después de la escuela, ya que estaba mucho más concentrada en su entrenamiento. Al final, dijo que sí, pero le dijo a Miu que pusiera a Kenichi al teléfono. ¿Hola? Preguntó Kenichi cuando habló por teléfono. Ken-chan, voy a decir algunas cosas muy importantes, así que escucha atentamente, dijo el anciano antes de alguna manera lograr enviar su ki a través del teléfono y directamente a Kenichi, haciendo temblar. Sus ojos brillaban con poder, y Kenichi se sintió como si el anciano estuviera parado justo frente a él y no hablando por teléfono, inmovilizándolo con su mirada. Regla 1. Ella no puede entrar a tu habitación, punto. No me importa si la puerta está abierta o no, ustedes dos no estarán solos. Si el juego está en su habitación, les sugiero que lo saquen para la sala de estar. Regla 2. Llévala a casa hasta las puertas de Ryo Zanpaku. No me importa que sea lo suficientemente fuerte como para cuidar de sí misma. Espero que esté aquí a las 10. A las 11 como máximo si llamas con anticipación. Regla 3. Espero que mantengas tus manos alejadas de lugares inapropiados. Rasca eso, no pongas tus manos cerca del cuerpo de mi nieta. El único lugar aceptable son sus manos cuando están a 12 centímetros de la parte más cercana del cuerpo. Regla 4. Yo soy el camino, y sé cuando no estás siguiendo mis reglas. Si rompe cualquiera de ellas, seguramente encontrarás algunos huesos rotos también. ¿Estoy claro? Terminó el anciano. ¿Sí? Gritó Kenichi temiendo por su vida. Buen chico, Ken-chan, dijo alegremente el anciano mientras el sofocante ki que estaba emitiendo desaparecía, sigue así y tal vez te apruebe. Con eso, el anciano colgó mientras Kenichi se quedó temblando en sus pantalones. ¿Papá, quién era ese? Preguntó Apachai a Apachai, el dios de la muerte del inframundo del Muay Thai, mientras el anciano regresaba al área principal. Solo Miu pide cenar con un amigo, respondió el anciano. Jejeje, ¿en serio? Se rió el luchador callejero del 100 grado, Sakaki Shio, claro que no sonaba así, dado que estabas quemando tu ki como loco. Tiene razón, añadió Kosaka Shigure, el prodigio de las espadas y dueña de todas las armas, colgado del techo boca abajo. Tokumaru el ratón resopló de acuerdo.
¿Podría ser? Reflexionó el maestro filosófico de Hyujutsu, Koetsuji Akisame Miura. ¿La casa de un niño? Todos prestaron atención al anciano, el Superman invencible, para ver qué haría. No se decepcionaron cuando lo vieron estremecerse un poco. Cada uno de ellos comenzó a hacer estallar su ki, sus ojos brillaban con poder. Oh, entonces nuestra pequeña Miu tiene una cita, ¿no? Sonrisamente Mackenzie, maestro de todo el Kenpo chino, ¿deberíamos encontrarnos con el chico? Tal vez para ver si resiste la prueba, sonriendo Sakaki mientras abría una botella de cerveza con sus propias manos, asegúrate de que esté a la altura de los estándares. Si no pasa, Apachai lo matará a golpes, aplaudió Apachai. Suficiente, ordenó el anciano, haciendo que todos se quedaran en silencio. Miu está cenando con una de sus mejores amigas en su casa porque su familia les pidió a sus hijos que trajeran a sus mejores amigos a comer. Desde que Miu y el chico son mejores amigos, era natural que él la invitara. No es una cita. Por lo que nos han dicho, se rió Kensei Akisame mientras sacaba una cámara para tomar fotos de Shigure. Shigure respondió arrojándole shurikens. Lo que es más importante es que podamos comer esta noche, suspiró el anciano, necesitamos poder funcionar y comer sin que Miu siempre cocine para nosotros. Eso es, un buen punto, frunció el ceño Sakaki, ella siempre ha estado cocinando para nosotros si no salimos a comer. Yo, ayudo, se ofreció Shigure. Apa, ¿por qué no simplemente conseguir algo de comer afuera? Cuestionó Apachai. Debido a que nuestro presupuesto está ajustado, sermoneó Akisame, aunque Miu ha estado equilibrando acciones nuestro presupuesto e invirtiendo en algunas para no ser tan pobres. Es triste decirlo, pero Miu ha sido la fuente de ingresos constante de Ryozanpaku junto a Kensei. Yami, y ella solo está en la escuela secundaria. Gano mucho dinero de una sola vez, dijo Sakaki mientras intentaba defenderse, pero incluso él sabía que era una débil excusa. Apachai y Shigure guardaron silencio porque estaban desempleados en ese momento. Miu, en realidad, había estado usando a Niijima como fuente para invertir en acciones para mantener a Ryozanpaku a flote. Para todos los maestros, era bastante deprimente que una niña fuera una de las razones, si no la principal, por la que Ryozanpaku no había caído en tiempos muy difíciles en los que tenían que compartir un solo pez entre ellos. Supongo que estoy cocinando, suspiró Kensei mientras se levantaba para dirigirse a la cocina y miraba lo que tenían en existencia, haré pimiento morrón y carne salteada. Y Akisame, aprende a comer pimiento verde. Nunca, pensó Akisame en su mente mientras reprimía un escalofrío. Kenichi y Miu llegaron a su casa alrededor de las 6:30, donde la madre de Kenichi, Saori, los recibió. Vaya, cuando Kenichi dijo que traería a casa a una amiga, ciertamente creo que sería una chica linda, se rió Saori con la mano en la boca, haciendo que los dos adolescentes se sonrojaran. Onoka llegará a casa pronto, continuó Saori, ella traerá a su mejor amiga y aparentemente a su hermano mayor. Los niños pobres no tienen padres, y el hermano mayor se ve obligado a cuidar de ambos. Eran huérfanos que fueron adoptados hasta que su padrastro murió repentinamente. Afortunadamente, son lo suficientemente ricos como para mantenerse a sí mismos, pero no puedo imaginar cómo el hermano mayor se vio obligado a crecer tan rápido para cuidar de su padrastro. Un poco tarde actualmente está en una reunión de negocios, pero dijo que traerá una fuente de sashimi para que disfrutemos. Miu y Kenichi se miraron cuando escucharon esta declaración. Habían escuchado esta historia antes, pero seguramente no era quien pensaban. Quizás hayan cambiado algo, pero realmente podría ser él. Estaban sentados en la sala cuando se abrió la puerta. Mamá, ya estoy en casa. Gritó Onoka desde la puerta, traje a mi amiga y a su hermano. Onoka entró a la sala y vio a Kenichi, donde rápidamente lo saludó con un abrazo. Nii-chan, ya no juegas conmigo tan a menudo. El Nii-chan de Kaede pasa todo el tiempo que puede con ella, se quejó Onoka. Fue entonces cuando los dos visitantes se revelaron al entrar por la puerta. Hola. Soy Tanimoto Kaede, y este es mi hermano mayor Tanimoto Natsu. Miu y Kenichi tuvieron que resistir el impulso de gritar de sorpresa, aunque en la boca de Kenichi, su vulva también gritaba en shock. Entonces, comenzó Kenichi mientras los dos adolescentes se miraban fijamente a través de la sala de estar. Miu y las chicas se excusaron para ayudar a Saori a preparar la cena. Eres el presidente de la corporación Tanimoto, ¿eh? Un puesto bastante importante para tu edad.
Sí, y aunque es un poco difícil, aceptó el puesto con entusiasmo y espero llevar la corporación de mi padrastro a nuevas alturas, sonriendo Natsu, sus dientes brillaban mientras sonreía y se sentaba en una posición perfecta. Maldita sea, no estoy acostumbrado a que Tanimoto sea tan amable, pensó Kenichi mientras miraba hacia otro lado con culpa. Ni siquiera podía decir si esa era realmente su personalidad o si simplemente estaba actuando. Kenichi sabía que Tanimoto era un actor hábil y podía disfrazar bastante bien sus emociones. Sin embargo, no podía decir si Natsu Tanimoto había cambiado porque habían salvado a su hermana. Es Shirahama Kenichi, ¿verdad? Aclaró Natsu, continuando la conversación, ¿te importa si te llamo Kenichi? Si tan solo pudiera llamarte Natsu, respondió Kenichi, muy extraño ahora. Sin embargo, notó que Natsu se había estremecido y presionó la mano. Fue muy diminuto y la persona promedio no lo notaría. Kenichi, comenzó Natsu, entrecerrando repentinamente los ojos, dime, ¿qué? Natsu no pudo terminar la frase cuando la puerta principal se abrió una vez más para revelar que el padre de Kenichi, Mototsuga Shiriyama, había llegado. Querida, estoy en casa. Gritó Mototsuga mientras cargaba una gran caja de comida para llevar. Cariño. ¿No se supone que todavía estás en tu reunión? Son apenas las 7. Se supone que no estarás en casa hasta las 7:30. Exigió Saori en estado de shock. Va, no es nada importante, agitó Mototsuga, solo cosas simples. Mi secretaria y otras personas pueden manejarlo. De repente sonó su teléfono celular, al que cogió y contestó. Jefe de división. Chilló la persona en el teléfono, no puedes irte de repente. Todavía estamos. Mototsuga colgó a la persona inmediatamente mientras murmuraba. Estúpidos que llaman spam, dejen de llamarme cuando paso tiempo con la familia. De todos modos, compré el plato de sashimi de lujo en casa para que también comamos. Cariño. ¿Ese era tu lugar de trabajo? Jadeó Saori, no puedes colgarles así. El tiempo en familia es más importante. Respondió Mototsuga, además, escuché que mi preciosa hija también trajo a casa un niño. Ah, ahí está. Ven, muchacho, debemos hablar. Los ojos de Natsu se entrecerraron, pensando que quería hablar sobre su corporación. Era obvio que el hombre quería entrar en su corporación con la codicia en mente. Después de todo, ¿por qué descartar lo que parecía ser una reunión importante cuando el hombre tuvo la oportunidad de hablar en persona con el presidente de la corporación Tanimoto? Juzgó que todos los adultos eran iguales, hasta que la siguiente frase y acción de Mototsuga lo desconcertaron por completo. Tengo un amigo muy especial llamado Sebastián que se muere por conocerte. Mototsuga sacó su escopeta de detrás de una fuda y la palmeó. Sebastián aquí es especial. Gané varios premios de tiro con este bebé y lo mantengo en perfectas condiciones. Ahora entremos a mi oficina para poder quiero preguntarte sobre tus intenciones con mi hija. No pudo terminar cuando Saori lo golpeó en la cabeza con una sartén. La cena estará lista en 30 minutos. Kenichi, ¿por qué no entretienes a nuestros invitados? Sugirió Saori mientras arrastraba a su marido mientras el público permanecía allí en shock y en silencio, con ranas chojujiga y conejitos saltando. Tu familia es divertida, se rió Kaede. Bueno, ¿alguien quiere algo de Daifugo o Hanafuda? Kenichi sugirió mientras se dirigía a los cajones para sacar una baraja de cartas. Onoka y Kaede querían en cambio jugar a la solterona, algo en lo que los demás estaban de acuerdo o sufrir las consecuencias de las hermanitas enojadas. Mientras jugaba, Kenichi podía sentir la mirada de Natsu hacia él, como si lo escaneara en busca de algo sospechoso. 30 minutos después. Siento mucho lo de mi cariño, Saori se rió levemente mientras todos se sentaban alrededor de la mesa, él puede emocionarse bastante a veces, ¿no es así? Estoy tímido, se disculpó Mototsuga magullado mientras Saori tiraba de sus mejillas como castigo continuo. Está bien, dijo Natsu, todavía sintiéndose un poco fuera del circuito con esta familia. Fue divertido. Kaede, muy sorprendida. Entonces, Kaede-san, ¿puedo llamarte así? Oh, Kaede-san, he oído que eres la mejor amiga de mi hija, comenzó Saori mientras finalmente soltaba la mejilla de su marido. ¿Sí? Respondió una ansiosa Kaede, nos gusta mucho pasar el rato juntos en la escuela. Ambos vamos a la misma escuela secundaria y queremos unirnos al club de tenis. Un buen deporte. Rugió Mototsuga, me alegro de que mi hija tenga una amiga con quien estar. Le dio una leve mirada a Natsu, quien todavía estaba sudando por este aparente rencor que surgió de la nada y que no tenía sentido para él. Estaba acostumbrado a que la gente lo odiara o lo reverenciara debido a su posición, pero Mototsuga no era una de esas personas.
Hablando de eso, Kenichi. ¿Por qué no me dijiste que traerías a casa a una chica tan linda? Sonriendo Mototsuga mientras cambiaba hacia Kenichi y Miu. Papá. Kenichi se sonrojó. Miu-san, ¿vas a la misma escuela que Kenichi? Preguntó Saori mientras Mototsuga continuaba burlándose de Kenichi. No, pero Kenichi y yo nos conocimos un día cuando todavía estábamos en la escuela primaria en un parque, sonriendo Miu mientras mentía. Realmente no podría decirle que se conocieron en la escuela secundaria en el futuro. A partir de entonces nos llevamos bien y nos reunimos cuando podemos. Mientras tanto, Onoka estaba mirando a la chica que aparentemente había ocupado gran parte del tiempo de su hermano, impidiéndole pasar tiempo con ella. Escaneó lentamente todo el cuerpo de Miu y notó que, aunque no era tan grande como el de su madre, el busto de Miu se estaba acercando notablemente a él, y ella todavía estaba en la escuela secundaria. Los pechos grandes están distrayendo a mi hermano de mí. Onoka pensó en silencio para sí misma, resoplando de ira. Kaede se rió mientras miraba a Onoka, sabiendo claramente lo que estaba pensando. Su propio hermano Natsu hizo todo lo posible por pasar tiempo con ella, pero ella era más madura al respecto y sabía que su hermano tenía su propia vida que hacer. Entre dirigir la empresa y salir de noche haciendo lo que fuera que él hiciera, sabía que estaba ocupado. El único vistazo que tuvo de su vida nocturna fueron esos extraños guantes que tenía con el número romano sexto escrito. Y más allá, un anciano con barba al que le encantaba beber se quedó con ellos un rato. Natsu le dijo que él era un guardián temporal de sus vidas. Kaede realmente disfrutó hablando con el hombre. Aunque era gruñón y temperamental, nunca le hizo nada. Él más bien la ignoró hasta que Kaede jugaba mahjong con él. Eso le dio un infarto a su hermano cuando los vio a los dos jugando mientras llevaba unas piedras en la muñeca. Kaede pensó que Natsu estaba haciendo algo por diversión y lo ignoró. Entonces el anciano se fue de arrepentido, sin ser visto por ningún lado. Solo espera, viejo, se rió Kaede, no puedes simplemente huir porque estás perdiendo nuestra batalla de mahjong. Después de terminar la cena, Mototsuga llevó a Kenichi y Natsu a su sala de estudio y le declaró a su esposa que los tres necesitaban algo de tiempo de unión masculina. Entonces, Natsu. Tienes la misma edad que mi hijo, comenzó Mototsuga, eso significa que es hora de una conversación muy seria. Natsu Tanimoto hizo una mueca de dolor interna al adivinar que ese era el momento en que el hombre quería hablar sobre su empresa. Todos estos adultos eran iguales, lo menospreciaban y trataban de sacar mucho provecho de su empresa. Bueno, no caería tan fácilmente. Desde que mi hijo trajo a casa una niña, pensé que era hora de que ambos aprendieran sobre los pájaros y las abejas. Mientras los monos Chojujiga pasaban saltando, Natsu tuvo que parpadear varias veces antes de ponerse carmesí. Kenichi tuvo la misma reacción, ya que ya había pasado por eso una vez en su vida pasada. No es necesario. Natsu entró en pánico, ya aprendí sobre ellos. Sí, he leído muchísimos libros sobre ellos. Tanto de la serie como hacer como de la serie por si acaso. Afirmación Kenichi. Lo triste fue que realmente había libros sobre el tema y que tenía copias de ellos en su habitación como parte de un paquete que compró. Mientras Natsu miraba a Kenichi en total shock de que existieran libros como ese, ya que había oído hablar de esas dos series antes, en su mente, estaba considerando preguntar si podía prestárselo para dárselo a su hermana pequeña cuando llegara el momento de tener el suyo. No había manera de que dejara que alguien más intentara enseñarle en caso de que intentaran engañarla, pero tampoco estaba dispuesto a darle la charla. Tonterías, hijo mío. Se burló Mototsuga, los libros no pueden explicar esto tan bien como un padre. Me casé con tu madre y te tuve a ti ya Onoka, así que sé más. Y Natsu, sé que tuviste un padrastro, pero no creo que él habría tenido tiempo de darte esta charla, así que mi trabajo como padre es hacer lo que él debería haber hecho. ¿No podemos hablar de otra cosa? Gritó Natsu, ¿qué pasa con mi empresa, la corporación Tanimoto? Si bien Natsu no podía creer que estuviera lanzando el nombre de su empresa como una distracción, era mejor que hablar. Ah, sí, la corporación Tanimoto, afirmó Mototsuga distraído, tú diriges una gran empresa. Y por lo que he oído, ciertamente estás haciendo un buen trabajo. Sí, Natsu se inclina con la cabeza con entusiasmo, feliz de que la distracción funcione, escuché que eres jefe de división de tu empresa. Estoy seguro de que mi empresa, que se especializa en comercio y envío, podría ayudar a la tuya. Es bueno que hagas una oferta, pero dudo que mi compañía funcione bien con la tuya, saludó Mototsuga, trabajo con Mitsubishi Financial y realmente no hacemos mucho con el envío. Pero me estoy saliendo del tema.
Así que ahora, la charla. Si bien Natsu estaba en shock porque su distracción falló y porque Mototsuga trabajaba en una empresa tan poderosa con una posición de alto nivel, estaba más concentrado en prometer matar a Kenichi por hacerlo sufrir por esto. Lo único que lo salvó fue que estaba sufriendo esto con él. Eran casi las 9 cuando Natsu y Kaede se fueron en un auto de la compañía que los había recogido mientras Kenichi acompañaba a Miu a casa. Mototsuga quería que Kenichi al menos trajera a Maximilian con él para protegerlo, pero Saori lo noqueó antes de llamar a un taxi para los dos, dándole a Kenichi algo de dinero para el viaje. En realidad, los dos simplemente hicieron que el taxi doblara la esquina y estacionara allí, bajándose y caminando el resto del camino a casa. Fácilmente podrían haber saltado algunas orillas del río para llegar más rápido a Ryozanpaku, pero querían tener algo de tiempo para ellos mismos mientras tenían las manos entrelazadas. Ambos habían notado que Natsu efectivamente había recibido entrenamiento en artes marciales por la forma en que se movía. Entonces Natsu tuvo que sufrir durante la conversación contigo. Se rió Miu. Fue embarazoso. Resopló Kenichi, aunque fue muy gracioso ver la cara de Natsu durante todo el proceso. Hablando de eso, ¿qué hiciste con mi mamá, mi hermana y Kaede? Miu parpadeó antes de sonrojarse, juntando sus manos en un reflejo ante el recuerdo. Tu mamá decidió que también era hora de que yo tuviera la charla. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, le dije a tu mamá que vivía con mi abuelo y tíos y una tía soltera. Ella misma se encargó de decírmelo desde el punto de vista de una mujer y también de una madre. Cuando le dije a mi abuelo ya lo repasé, ella se burló diciendo que los hombres no podían entender el cuerpo de una mujer tan bien como el de una mujer, ya que era su propio cuerpo. Oh hombre, gimió Kenichi mientras se palmeaba la cara, la primera vez que conoces a mi madre ya toda mi familia decidió darte la charla. Qué vergonzoso. Está bien, no me importó demasiado. Tu madre fue muy informativa sobre algunas partes que mi abuelo no tenía claras, sonriendo Miu, solo desearía que fuera de mí. Sabiendo lo que Miu iba a decir, Kenichi la abrazó para hacerle saber que nunca estaba sola. Llegaron a Ryozanpaku en silencio antes de que Miu le diera a Kenichi un rápido beso en los labios antes de cerrar las puertas. Kenichi se habría quedado allí congelado si no fuera por el hecho de que recordó que el anciano estaba allí y rápidamente huyó del lugar. Kaede y Natsu Tanimoto regresaron a su mansión con Natsu cargando a Kaede en su espalda. Kaede se había agotado jugando con Onoka y aprendiendo a cocinar. Mientras Natsu la despertaba suavemente para que pudiera bañarse antes de irse a la cama, Kaede hizo un comentario. La familia de Onoka-chan es una familia divertida, ¿no? Natsu sufrió un rápido flashback sobre la conversación antes de estar de acuerdo con ella. Aparte de esa plaga, había sido una cena agradable. Su hermana no estaba siendo considerada una posible pretendiente para entrar en su empresa, y el padre había ignorado por completo el hecho de que él era el presidente de la corporación Tanimoto. Es cierto que trabajó en una corporación bancaria bastante importante, pero nunca pensó en intentar entrar en su empresa. Aunque todavía desconfiaba de casi todos, fue agradable que Kaede probara lo que era una familia amorosa y lo que podrían haber sido sus vidas si sus padres biológicos no hubieran muerto. Quizás no mataría a Kenichi si sufrir esa charla fuera de todo lo que tuviera que sufrir para hacerle pasar un buen rato a su hermana pequeña. Me gustó la mamá de Onoka, bostezó Kaede, desearía que fuera nuestra madre. Natsu la colocó suavemente en su cama y decidió que podía ducharse para la mañana. Si te casas con Onoka-chan, entonces ella realmente sería nuestra madre y mi hermana, murmuró Kaede mientras empezaba a quedarse dormida, o si me caso con Kenichi. Eso podría funcionar. Algo muy audible se rompió dentro de Natsu. Al diablo con su pensamiento anterior, iba a asesinar a Kenichi y enterrarlo profundamente en la tierra donde nadie pudiera encontrarlo. Solo necesitaba algo de tiempo para descubrir cómo podía salirse con la suya sin despertar sospechas. Pensando que no haría nada más hoy, se puso su uniforme de Ragnarok y abandonó la mansión después de asegurarse de que todo estaba seguro, los sistemas de seguridad en pleno funcionamiento y los guardias de seguridad que contrató y en los que confiaba estaban allí. Si tan solo su maestro no se hubiera ido, entonces se sentiría aún mejor. Después de todo, nadie se atrevió a atacar la casa en la que descansaba Fierce God Maso Jetsu.